Si has llegado hasta este vídeo es porque de vez en cuando YouTube desaparece de la pantalla de inicio de tu celular y te gustaría saber cómo puedes recuperarlo. Pues a continuación te voy a indicar las posibles causas por las que la aplicación desaparece y cómo puedes llegar a repararlo. Recuerda que si te gusta esta clase de contenido puedes apoyarme con un buen like, comentar si te pasa y sobre todo suscribirte. Y además quédate hasta el final del vídeo si tienes otros problemas con YouTube, como por ejemplo que te funciona a través del Wi-Fi pero no a través de los datos móviles. ¿Cuáles son los motivos por los que a veces la aplicación de YouTube puede llegar a desaparecer? Pues mira, los motivos pueden ser muy variados, pero puede ser que sin querer hayas borrado el acceso directo de la pantalla de inicio. Esto no significa desinstalar la aplicación, simplemente pues que la has eliminado. También puede ser que hayas desactivado la aplicación. Al desactivarlo automáticamente el sistema la va a ocultar. También hay veces que los dispositivos Android, ya sean Xiaomi, Oppo, Samsung, como es mi caso, tienen una función que te permite ocultar aplicaciones, pues quizás la hayas ocultado sin querer. Bien, pues a continuación vamos a ver cómo puedes solucionar este problema. Bien, lo primero que debemos de comprobar es si hemos lo que sería eliminado el acceso directo de la pantalla de inicio. Eliminar el acceso directo es tan fácil como que sin querer hayamos dejado pulsado la aplicación de YouTube y le hayamos dado a eliminar. Cuando pasa esto, pues simplemente se elimina el acceso directo de la pantalla de inicio. Si acudimos aquí al apartado de la cajonera de aplicaciones, vamos a ver que seguimos teniendo la aplicación de YouTube. En este caso es el más sencillo y para recuperarlo lo único que tendremos que hacer es dejarlo pulsado y llevamos el icono nuevamente a la pantalla de inicio. La segunda causa es que sin querer hayamos desactivado lo que sería YouTube. ¿Cómo ocurre esto? Pues mira, si hemos dejado pulsado el icono y sin querer le hemos dado aquí donde pone desactivar, pues mira lo que ocurre, que nos aparece esta ventana diciendo que YouTube y todas las funciones relacionadas se van a desactivar. Si le damos a desactivar, va a desaparecer. Y esta vez es un problema porque no solo ha desaparecido de la pantalla de inicio, sino también vamos a dejar de encontrar YouTube en la cajonera de aplicaciones. ¿Cuál es la diferencia entre desinstalar y desactivar? Pues cuando tú desinstalas una aplicación no hay ni rastro de esa aplicación en todo el sistema y no se carga junto con el sistema operativo, en este caso Android. Pero si la desactivas, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que no se va a cargar la aplicación, en este caso YouTube, en el sistema, pero sigue instalada, simplemente está oculta. ¿Y cómo podemos encontrarla? Pues mira, muy fácilmente. Para hacerla visible de nuevo, tan solo tendremos que acudir aquí al apartado de los ajustes y esto lo vas a poder realizar con cualquier dispositivo. Solo tienes que buscar en los ajustes el apartado de aplicaciones, donde vas a encontrar un listado de todas las apps del dispositivo. Vamos a ir a la Y, que es donde se encuentra YouTube, y vamos a ver que aquí aparece inhabilitada. También te puede aparecer como desactivada. Pues esto nos va a indicar de que YouTube sigue instalada, pero está desactiva. Para volver a activarla, la seleccionamos, entramos en información de la aplicación y aquí donde pone activar, lo activamos y ahora vamos a darnos cuenta de que sí, no aparece en la pantalla de inicio, pero recuerda que esto es un acceso directo, pero va a aparecer aquí en la cajonera de aplicaciones. Ahora la dejamos pulsada y directamente la ponemos en inicio. Por último, es posible que hayamos escondido la aplicación de YouTube sin querer porque todos los teléfonos Android tienen una función que permite ocultar aplicaciones. Te voy a enseñar cómo puedes encontrar este menú en un Samsung, pero lo puedes hacer tanto en un Samsung como en un Xiaomi, Motorola, Oppo, etc. Para acceder a este apartado, lo único que tendremos que hacer es lo siguiente. Acudimos a los ajustes y una vez dentro de los ajustes vamos a ir aquí a la lupa a buscar y vamos a escribir ocultar aplicaciones. Si no lo encuentras puedes poner ocultar apps, esconder aplicaciones, etc. A mí me sale por ocultar aplicaciones y nos va a salir que aquí en pantalla de inicio un acceso directo a ocultar aplicaciones en pantalla de inicio y aplicaciones. Volvemos a entrar aquí en este sitio y aquí nos va a salir un listado de todas las apps las cuales podemos esconder. Pues si no encontramos YouTube, quizás la hayamos escondido sin querer y aquí está en aplicaciones ocultas. ¿Veis? YouTube no aparece porque está ocultada. Pues la quitamos, le damos a hecho para guardar los cambios y ahora vamos a darnos cuenta de que sí, aquí no aparece, pero aparece en la cajonera de aplicaciones.
la dejamos pulsada y lo podemos llevar a la pantalla de inicio. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, pues dale un me gusta, comenta y comparte. Coméntame en comentarios cuál de estas soluciones has reparado tu aplicación de YouTube. Y recuerda que si estás teniendo problemas con YouTube a la hora de que funcione con datos móviles, es un vídeo en el cual te enseño la solución justo aquí arriba a la izquierda. Aquí una lista de reproducción con más tips, consejos y tutoriales, y aquí arriba a la derecha el botón por si te quieres suscribir. Nos vemos pronto.